Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Dar Abner en 3 charlas. Una era sobre un encuentro literario, otra era sobre Guardianes de la Galaxia con Corinne Dubis y luego escribiendo sobre Aquaman, Mera con Tad Williams, el autor que ha trabajado para Marvel, para DC, para 2000 AD y prácticamente el perpetrador de lo que ha sido el origen de los actuales Guardianes de la Galaxia. Esta charla que os dejamos es sobre su trabajo como escritor literario. Has escrito historias para muchos universos ya existentes, como Warhammer, como Tomb Raider, como Primeval, como Doctor Who y Torchwood. Yo la verdad es que siento muchísima curiosidad por saber cómo es el proceso de documentación para escribir en universos de este tipo, que ya tienen personajes, que ya tienen ciertas normas, que tienen su world building ya construido. Y en particular en el universo de Warhammer siento la curiosidad de saber si eras jugador de Warhammer antes de empezar a escribir en este universo. I started writing in comics, where if you're writing in a universe like the Marvel DC universe, there's an obligation to understand the continuity. So there's an obligation to understand the world building that's gone before you, so that you can fit it together. The interesting thing is that, particularly when I started writing, there was a terrible stigma attached to franchise fiction or licensed fiction, where you were writing in somebody else's universe. Except in the comics universe, that's something that most writers aspire to do. They want to be the next guy to take over the Spider. So there's not the same stigma attached. I'm pleased to see that stigma has reduced a great deal. So I think from a very early stage I got used to doing that kind of research and grew to enjoy it, whether it was learning the continuity of the Legion of Superheroes or Batman, or whether it was learning the continuity of the Care Bears or Fireman Sam or the Mr. Men or whatever else it was that I was writing, that you understood that you were going to use those characters correctly in whatever you were writing. And I have to go as far as to say that it's one of my favourite things to do. The reason I still do it is because I really, really enjoy it. I love the opportunities of writing something where I create the world completely. So a lot of my comic strips for 2000 AD, for instance, some of my original fiction, like Embedded, the novel Embedded, they're things that I've invented wholesale. And the freedom there is that you are the only person who says whether something fits or not. It is your universe to control, which is great creatively. It's also terrifying creatively, because there's no one to tell you whether you're getting it right or not except for yourself. Working in somebody else's universe is quite reassuring, because you can understand there are pre-existing rules to follow. And I take great pleasure, and a lot of writers don't, but I take great pleasure in getting a phone call or an email, for instance, from DC Comics saying, we need a filler issue quickly for this title, so can you do a story with Wonder Woman and Brainiac and set on the planet Krypton? And there is a TV show in the UK called Ready Steady Cook, where they give the contestants a shopping bag full of ingredients, two onions, a carrot and a piece of beef, and they've got to cook the best thing using those ingredients. And I always think of it as that, it's what's the very best story I can tell in that small target area, I really enjoy that challenge. Every now and then you're working in franchise fiction, particularly in the Marvel and DC universe, you get to add to it. I've added to it. So you get to expand that universe. And Warhammer in particular, there is an enormous, ridiculous amount of world building exists. If you need a very, very strong shelf to hold all the books that cover the background lore of the Warhammer universe. But I've been writing for them for years now. And even though there seemed like an enormous amount to take in when I started writing for it, I realised that I had an opportunity to help shape that universe through fiction, which I hadn't really done very much of before. Particularly because writing prose for a universe like that that's based around a game has all sorts of clever words for the things that are part of the game, but all sorts of things that you need to write about when you're trying to turn that into convincing prose do not exist. So I was coining words. I found I needed to coin words all the time in order to write prose and make it feel authentic, the Warhammer universe feel authentic. And it delights me now that those have become adopted. I have shaped the Warhammer universe to a degree that I think most Warhammer players, they don't realise how much was coming out of my early books. So it is delicious to me that years later, I can pick up a rule book and find terminology that I coined now just completely part of that universe and used all the time.
So I think if you're smart about it, there's a balancing act between respecting the universe that you're invited to participate in to such an extent that you don't break all the toys so that nobody else can play with it, but on the other hand, using that adroitly to add something so that perhaps the universe is richer or bigger than it was when you joined it by adding something to that process. And that makes me sound like I'm incredibly pleased with myself, which isn't true. Oh, sorry, Diego. He's written more books than I have. Cuando entras a trabajar como guionista de cómic, estás obligado a respetar la continuidad de las industrias, de las empresas que te contratan. Y a mí eso me encantaba hacerlo ya desde el principio. Es algo que realmente me gusta mucho. Y es muy curioso, porque cuando empecé a trabajar como guionista de cómic, había una especie de estigmatización de los que escribían novelas con personajes franquicia, con personajes que eran propiedad de una editorial. Si escribías una novela de prosa con ese tipo de personajes, realmente te miraban mal. Y en cambio en el mundo del cómic todo el mundo quería escribir con ese tipo de personajes que eran propiedad de otros. Todo el mundo quería ser el guionista de Spider-Man o de lo que quiera que fuera. A mí eso me llamó mucho la atención y me di cuenta también desde el principio que me gustaba muchísimo el proceso de documentación. Afortunadamente esta estigmatización de la literatura convencional con personajes propiedad de editoriales, pues ha ido desapareciendo con el paso del tiempo, con personajes marca o personajes franquicias, si queréis, y eso me alegra bastante. Pero como decía, a mí lo que me interesa es mucho el tema de la documentación. Es algo que forma parte esencial del ejercicio de escribir novelas con personajes franquicia y forma parte esencial del trabajo de guionista de cómic. Cuando tienes que escribir los guiones de series como Legión de Superhéroes, como Batman, como Los Osos Amorosos, tienes que conocer todo lo que se ha hecho antes para poder ambientar correctamente las historias en el mundo en el que se desarrolla la vida de esos personajes. Y es algo que me di cuenta que me gustaba mucho hacer. Es además una forma de sentirte bastante seguro con lo que estás haciendo, porque conoces las reglas del juego, porque sabes cómo funcionan las cosas, sabes cómo te puedes mover, y a mí eso me gustaba bastante. Hacerlo incluso en universos como el de 2000 AD, pues es algo que está muy bien. En cambio, cuando me encuentro con novelas como Embedded, que es una novela en un universo creado por mí, me encanta la experiencia, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que soy el único que toma las decisiones, que no hay nadie que lo pueda supervisar, que soy yo el que tiene que decidir. Y si bien es cierto que el universo es mío, por otra parte, eres el único y eres el responsable total y absoluto. Y si algo nos sale bien, la culpa va a ser tuya. Si trabajas con un universo ya existente, si trabajas con algo propiedad de otra persona, ya tienes elementos preexistentes que te permiten saber cuáles son las reglas del juego. Hay guionistas que odian recibir una llamada o un correo de editoriales, yo que sé, como DC, en que le digan, oye, necesito un número de relleno para tal colección este mes y tiene que estar protagonizado por Wonder Woman, Brainiac y tiene que desarrollarse en Krypton. A mí eso me encanta, porque conozco esos elementos y sé cómo jugar con ellos. Hay un programa en la televisión británica que se llama Ready, Steady, Cook, que vendría a ser como preparados, listos a cocinar. Y en él le dan a los concursantes una bolsa llena de ingredientes, yo que sé, un trozo de ternera, 2 cebollas, un par de zanahorias y dicen, ala, toma, arréglatelas y haz el mejor plato posible con eso. Bueno, pues en parte es lo que hago como guionista de historias. Me gusta el crear ese tipo de historias con personajes franquicia e ir pudiendo añadir elementos a una historia ya preexistente. En el caso de las novelas de Warhammer hay una cantidad enorme de información que existía ya en ese mundo y necesitaba pues lograr darle un poquito de forma correcta. Me encantó que me ofrecieran en su momento escribir las novelas de Warhammer. Necesitas una estantería realmente bien sólida y consistente para que aguante todas las novelas que se han escrito del universo Warhammer, porque son absolutamente un porrón. Así que cuando hace 9 años me ofrecieron empezar a escribir estas novelas, me pareció que era fantástico, que era algo semejante como cuando había empezado mi carrera como guionista, que tenía la oportunidad de formar parte de un universo ya existente e ir añadiendo elementos de ficción. Y además, las novelas del universo Warhammer tienen una peculiaridad, y es que es un universo que se articula en torno a un juego.
Un juego en el que hay toda una serie de conceptos que se van lanzando por ahí, pero no están muy bien explicados. Y tú tienes que ir explicando esos conceptos y al mismo tiempo se te van ocurriendo conceptos nuevos. Vas acuñando palabras que no existían y las vas metiendo en las novelas. Y me encanta ver hoy en día como algunos de los términos que yo he ido acuñando forman parte ya de la terminología habitual de Warhammer, el juego. Y saber que hay muchos jugadores que no son conscientes de que todo eso surge a lo mejor de las primeras novelas que me ofrecieron a escribir. Así que años después de haber empezado a escribir novelas de Warhammer, me encanta encontrarme con algunos términos de los que yo he creado en manuales del juego, saber que parte de ese universo lo he acuñado yo, lo he ido creando yo. Tienes que encontrar un equilibrio entre el respeto a lo ya existente en el universo al que te invitan a participar y en lo que quieres tú aportar nuevo. Te están dando una caja llena de juguetes, tienes la responsabilidad de jugar con ellos y de no romperlos demasiado para que el siguiente que llegue para jugar pues tenga algo entre las manos. Puedes ir aportando algo a un universo muy rico, hacerlo aún más grande y hacerlo mejor de lo que era antes de que tú llegaras a él. Sé que lo que acabo de decir hace que suene como alguien que está muy feliz de haberse conocido y os aseguro que no es lo que pretendía, ni mucho menos. Me gustaría ahora hablar un poco de algunas de tus obras situadas en universos de creación propia. En concreto, por ejemplo, de Triumph, que puedo decir sin lugar a dudas que es una de mis obras favoritas entre las escritas por Dan Abnett. Y para los que no la hayan leído, pues es una especie de mezcla entre un agente especial tipo James Bond, situado en un mundo pseudo-medieval, con el humor de Terry Pratchett, ¿no? Entonces, si no la he vendido con eso, ya no sé qué más puedo hacer. Me gustaría saber un poco cómo surge este personaje tan curioso, cómo es el manejo del humor en combinación con la fantasía y sobre todo, y esta ya es una pregunta de interés personal, ¿cuándo vamos a poder leer más aventuras de Triumph? That book was a fairly early one that I wrote for the fun of writing. It was severely revised, substantially revised before publication. But it was when I was trying to discover if I could sustain long-form fiction. Triumph is, as you say, it's a story about it is set in an alternate present day where the era of Queen Elizabeth I never ended, and there is a sort of Elizabethan feel to the present day world because the Renaissance didn't reinvent art, it reinvented magic, and therefore the Industrial Revolution never took place, and Britain is this world power dominating everything in the most horrific way. So it is, and it is. At no point did I make a conscious decision to write a comic novel, a comedy novel. But it is, the more I wrote it, the more I realised there was vast opportunities for being very, very silly indeed. So I did. Probably because I was entertaining myself rather than anything else. I enjoyed the freedom of doing that. I enjoyed the wordplay. I enjoyed the messing about. To be honest, like I said, it wasn't a conscious process of trying to think how can I balance fantasy and comedy. It was just that was the way the story came out, and if it makes people laugh, then I'm very pleased it does. I have intended for a long time to write a sequel to it that I began. Like a lot of books that are on my list of books that I will write one day, they have been blindsided by the fact that particularly things like the Warhammer universe has a hunger for more books. When you've got very successful series like Gaunt's Ghosts or the Eisenhorn novels, they tend to, sort of want the next one of those very soon, and therefore other books get pushed out of the way. And particularly for the last decade or so, writing the Horus Heresy books for them, which is the core Warhammer universe mythological books. It's an incredibly, ridiculously successful series of books. That I don't write alone, that a team of us write, and we write different parts of it, but it is laying out this thing, the backstory of the Warhammer 40k universe. And there is an obligation to make sure that story doesn't break, because we have people queuing up to read it. We need to deliver each installment. We're now just reached the point where the writers' room, the authors get together and are now planning out the last few novels, the Siege of Terror story that will end it, the bit that people have been waiting for, because it is the
climax of this story. And therefore, those books are not movable feasts. They're not books that we can delay at all. We need to deliver them on time and correctly in order to get the series, bring the series home. People having invested so much time and indeed money in following it. So there are things like the sequel to Triumph that I would love to do, but it's simply a matter of waiting for that opportunity to arrive. And I'm very lucky that some of the projects that I've got are exciting to me. The Ores Heresy is extremely exciting to me. That I can sort of focus on that. I'll let you do that right now. Es una de las novelas que empecé, o que escribí, mejor dicho, al principio de mi carrera como autor. Quería, como novelista, de hecho, la hice más que nada por divertirme, por pasármelo bien y para tratar de ver si era capaz de escribir una novela. Es una novela, además, que edité muchísimo, que revisé muchísimo antes de la publicación. Y quería descubrir si era capaz de escribir algo largo en prosa, algo que pudiera funcionar. Y realmente es una novela ambientada en un mundo muy parecido al nuestro, en cierta forma, o en una actualidad alternativa, si queréis, un presente alternativo. Un presente en un mundo en el que el reinado de Isabel I no acabó nunca. La época isabelina sigue en boga. Además, no hay un renacimiento que haya llevado a una revolución industrial y el mundo, en lugar de estar dominado por la industria, está dominado por la magia. Y eso hace que sea un mundo pues, un tanto peculiar. No fue una decisión consciente lo de incluir elementos de humor. Simplemente, como estaba tratando de descubrir si era capaz de escribir y quería pasármelo bien, pues vi que aquello era una oportunidad para meter todas cuantas chorradas se me ocurrieran. Y me lo pasaba de maravilla. Trataba más que nada, como digo, de divertirme a mí mismo y me parecía que era bastante liberador el poder hacerlo. Me lo pasé de maravilla discurriendo los juegos de palabras. No fue un proceso consciente lo de buscar un equilibrio entre la fantasía y los elementos cómicos y si, como tú me dices, funciona bien y tiene una buena acogida por parte de los lectores, pues encantado. Lo de la idea de la secuela es algo que me ronda desde hace bastante tiempo, es algo que me gustaría hacer, pero lo que pasa es que tengo un compromiso para seguir escribiendo novelas del universo Warhammer. El universo de Warhammer y los lectores de estas novelas son bastante, no diré ansiosos, pero sí se muestran, digamos, hambrientos por tener nuevas entregas de la saga de Eisenhorn o de Horus y quieren que una vez sale el libro, el siguiente esté en la calle, lo antes posible. Formo parte del equipo que crea La herejía de Horus, que es el libro que crea la mitología del universo Warhammer. Son novelas que tienen un éxito increíble y que no escribo yo solo, sino que, como digo, formo parte del equipo de autores y tenemos una obligación de seguir creando capítulos de esta historia. Hay gente que la espera con verdaderas ganas y tenemos una responsabilidad como autores. De hecho, ahora estamos reuniéndonos con frecuencia todos los escritores que creamos estas historias para acabar los últimos capítulos del asedio a Terra, del Siege of Terra, que es un momento que se está esperando con muchas ganas por parte de los lectores y que va a suponer un clímax de una saga que lleva un montón de tiempo en desarrollo. Y este tipo de novelas no se pueden retrasar. No puedes posponerlas porque tienen que salir en una fecha determinada y hay que cumplir y punto. Llevan mucho tiempo publicándose, hay lectores que han dedicado muchísimo tiempo y por ende muchísimo dinero también a estas novelas y tienen derecho a poder leer el final de esa historia que esperan con tantas ganas. Lo de la secuela de Triumph, pues como digo, sigo planteándomela, pero necesito encontrar la oportunidad de escribirla porque de momento estoy bastante ocupado con todo lo relacionado con la herejía. Me consta que hay grandes fans de Dan Abnett entre el público, en particular de la serie de Warhammer, entonces, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, si alguien tiene preguntas, me lo imaginaba por allí. Sí, soy un gran admirador del trabajo de Dan Abnett en el universo de Warhammer 40.000, la herejía de Horus y sobre todo los fantasmas de Tanith. Y yo lo que le quería comentar es que siempre he sido muy fan de todos los elementos que consigue añadir para darle más riqueza al universo de Warhammer 40.000, sobre todo las nuevas especies alienígenas y modelos burocráticos, políticos, económicos, tanto el imperio de la humanidad y a veces hasta el propio caos.
Algo que me encanta mucho de las novelas de Abnett es que muy pocas veces le he visto utilizar a los propios xenos que han introducido en el lore de Warhammer 40.000. Él se inventa siempre los suyos propios. Y yo lo que quería preguntarle era cómo era el proceso creativo para crear unas especies tan fascinantes, tan raras y que sin embargo, aunque sean producto de su propia imaginación, parecen sentirse tan dentro del propio universo de Warhammer 40.000. Thank you, first of all. The Gaunt's Ghost series, I'm actually now writing the next book in that series, which is called Anarch, which will be the 15th novel in that series, and including the affiliated novels that are set in the same campaign, there are now 19 sort of Sabbath World novels. That's essentially 2 million words, and the only way that's still going is that I'm still interested in writing them, because I would have stopped long since. That it's not a case of they slip me a few quid and they say, can you write another one? Because if I run out of ideas or interest, then they wouldn't happen. And to me, the Gaunt's Ghost novels, more than anything else, are a soap opera that happen to have shooting in them. They are about the characters, the large cast of characters. Well, the large cast of characters is getting smaller all the time, but the large cast of characters and their interactions set in the milieu of the war that's going on. And therefore, what I seek to do to keep my interest and hopefully the reader's interest is to add texture to that all the time. And one of the ways is, as you say, to add things that are fantastical, to invent elements of cultures that they encounter, and indeed alien species. And I have to do that delicately within the boundaries of what Games Workshop will allow me to invent. So I can't suddenly invent a major new alien species that dominates the galaxy, because that just doesn't fit into their universe. But I can introduce minor things or unknown things that will fit in, and that's done with careful reference to the editors, and we work out what we can do and what we can't do. And the other thing that I bring to it, though, at the same time, to offset that, and you mentioned the bureaucracy and stuff that happens in these books, they are huge, they are high-action books, but that can become incredibly repetitive and dull. So I'm interested in the way an enormous war machine in a grimdark future where someone's left the oven on and everything's on fire and the world's about to end, how you make that interesting and compelling, and how you make it realistic. So I'm always historically researching the real world military and the way that works, and things like logistics and bureaucracy and the sort of downtime of soldiers as much as the action of soldiers, in order to make that compelling. And I've been delighted to discover over the last few years that I have an enormous number of readers who are either serving soldiers or veteran soldiers, who I've often paid a huge compliment of saying, am I a veteran? Because they recognise within it some kind of authenticity about the way, just the camaraderie of people in those circumstances. And those things interest me. So as a general guiding rule, it goes beyond the Gaunt's Ghost book, but as a general guiding rule, what I'll try and do is, when writing the fantastical, like an alien race, or a massive full-scale battle between titans, which are, sort of walking war machines the size of office blocks, you can't research those, oddly, because they don't exist. So what I will do is I'll research the closest for their biological and social concerns we share. We can identify with them, caught in this maelstrom of this ridiculous universe that they inhabit. And that's why it's a soap opera, because it's about their relationships. It's about real, or as close as I can do it, real people caught up in that. And that's why I'm still writing them, because I care about those characters. I get a very bad rap for the fact that I kill characters off. Guess what? It's a war story, and therefore things happen. But I am very attached to them, and therefore I get very upset when I kill them. That sounds weird, but it does. I do get very upset when I am obliged, or organically the plot demands, or sometimes I find I've written a sequence where a character dies and I haven't realised that I'm killing that character off, and that's very strange.
And the latest book is not the last book in the series, but it is the last book in this current arc, which is a major piece of punctuation to the story. And it ain't going to end well. If you thought the ending of Avengers Infinity War was bleak, what can I say? Sorry in advance. I still haven't forgotten you about Brad. No. Do you know what? It's 15, 16 years since I did that. I had written 4 books in the series. It's a long time, goodness me. All those wasted years. For you as readers as well. But because it was war stories, my editor suggested that maybe I should kill off one of the major characters to remind the reader that this was for real. There weren't people who had lucky charmed lives. There's a war story and shit happens. And so I said yes as an exercise, and I chose the character of Bragg, who was the nicest of all the characters. And not only did I kill him off, spoiler alert, it's a bit late now, not only did I kill him off, but I did it in the most unfair way. He didn't even die a heroic death. Boy, did I get some shit for that. 16 years later, I've still got people saying, I haven't forgiven you for killing. I was, I know, and I was, on several occasions, too many occasions to count, I've had people challenge me about that decision. Yes, okay, alright. Very, very quick. I've had one person who tried to physically attack me and had to be restrained by security at a signing because of that. And I realised that rather than being afraid of these people, it was the biggest compliment that I as a writer could be paid. Because if it mattered to you that much that I killed an imaginary person, then I must be doing my job right. Guardadlos que vamos a pasar de tiempo. Give it a chance. Después. En primer lugar, muchísimas gracias. Sinceramente, lo de la saga de fantasmas es algo realmente muy importante. Estoy escribiendo ahora una novela que se titula Anar, que es la 15ª de la saga de fantasmas. Es la 15ª de la saga principal. Si añadimos las 4 que hay en secundarias en la campaña, serán un total de 19. Si lo pensáis, son 2 millones de palabras que hemos escrito. Y la única forma de poder seguir escribiendo después de 2 millones de palabras con los mismos personajes es conseguir mantener la misma pasión que sentía por ellos. Si no siento esa misma pasión, sería imposible, absolutamente. Es un culebrón lleno de tiros, además. Un culebrón con reparto coral realmente muy importante, donde trato de añadir elementos de textura que permitan que crezca el universo, como bien decías. Cuando pienso en elementos fantásticos, trato de incluir elementos culturales que no existan de momento en el universo de Warhammer. Realmente, cuando tengo que pensar en especies alienígenas, no lo tengo realmente demasiado fácil. No puedo incluir una gran especie alienígena que sea la que domina el universo de Galaxia, porque los de Warhammer no me lo permitirían. Tengo que dar forma a elementos que sean pues, más o menos un poco desconocidos. Y eso normalmente lo logro, sé lo que puedo incluir o no lo puedo incluir gracias a trabajo con mis editores. La única forma que puedo seguir escribiendo sobre estos personajes, como digo, es no aburrirme. Quiero encontrar una forma de poder ir avanzando en el mundo de los fantasmas. Me gusta el tratar de evitar todo tipo de problemas o poder investigar acerca de lo que ocurre en el mundo real y usarlo como elementos en lo que construir las secuencias de acción. Por ejemplo, me gusta mucho tratar de escribir elementos que gusten a los lectores, ver si consigo comprender cómo eran los personajes, el poder ir incluyendo elementos que estén basados en la realidad. Si incluyo cosas que son absolutamente fantásticas, como por ejemplo máquinas bélicas del tamaño de un rascacielos, obviamente eso no existe en la realidad. Si escribo acerca de alienígenas, busco especies cuya biología no acabo de entender y trato de documentar muchísimo. Buena parte de mi trabajo consiste en realidad en la documentación, analizar elementos que están cercanos, pero que no son absolutamente de lo más conocido ni nada por el estilo. En el caso de los titanes, por ejemplo, empecé a documentarme acerca de la guerra de submarinos. Aprendí muchísimo porque me pareció que sería una buena analogía entre lo que existe en el mundo real. Pensar en tripulaciones que estén en situación absolutamente claustrofóbica, encerrados en una caja de metal, básicamente, que es lo que vienen siendo tanto los titanes como los submarinos, y que se encuentran en un enfrentamiento bélico. En algún momento trato de incorporar esos elementos en un universo de fantasía y hacerlo dándole un toque de autenticidad. Eso es lo que me preocupa mucho.
dedicado muchísimo tiempo a tratar de documentarme, a asegurarme que incluyo en universos de ficción elementos que proceden del del mundo real, porque creo que es la única forma de captar realmente la atención de los personajes. Y volviendo al principio de la pregunta, he utilizado elementos de la Guardia Imperial, o la saga de fantasmas está protagonizada por personajes de la Guardia Imperial, porque no son como los marines espaciales, que tienen casi superpoderes, sino que son seres humanos normales y corrientes, son casi como nosotros, que tienen los mismos tipos de preocupaciones y que te permiten identificarte con ellos, aunque vivan en un universo absolutamente caótico. Por eso decía antes lo del culebrón, eso es más cercano que puede estar a un culebrón, a un personaje absolutamente real, aunque tenga muchísimos momentos bélicos. Además, me gusta mucho el encontrarme con que hay soldados y veteranos que me preguntan si yo he servido en el ejército, porque encuentran elementos que les recuerdan a la camaradería de su día a día, porque creen que realmente yo sé de primera mano qué es lo que es formar parte de un ejército. Es algo que realmente me enorgullece y que creo que forma parte de mi proceso de documentación. Me preocupa muchísimo también el poder cuidar de mis personajes, aunque os cuesta mucho creerlo, y eso es incidiendo un poco en lo que decía sobre Brad. Me preocupa cuando mato a uno de mis personajes. Pero claro, pensad que son novelas en un entorno de guerra. Es normal que haya muertes. Para mí son seres muy cercanos, son personas que me acompañan casi en mi día a día. Sé que suena muy raro lo que estoy contando, pero cuando me obligan, por cuestiones editoriales o por la forma orgánica de organizar el relato, a matar a alguno de ellos, pues me cuesta bastante trabajo. En la novela más reciente, que no será la última del arco, pero sí que va a marcar un punto importante de inflexión en la saga de fantasmas. En fin, ¿qué queréis que os diga? Si os pareció que el final de la de Los Vengadores, la última, de la Infinity War, era un final desolador que te dejaba sin esperanza, lo que os espera. Fijaos que 15 o 16 años después todavía tengo lectores que se me acercan y, como es el caso, me echan en cara que haya matado algún personaje. Han pasado por lo menos 4 novelas desde que hice eso, y años después todavía hay lectores que me lo echan en cara. Hay gente que pensaría que eso es un problema, pero a mí me parece que es una forma pues casi de elogiar el trabajo que estoy haciendo, porque lo sienten como algo que realmente está muy cercano a ellos. Es verdad, lo reconozco, que cuando me cargué a hablar fue la primera vez que tenía que cargarme a un personaje y quería probar cómo podía hacerlo. Y es una muerte además que no fue nada amable, porque no le di la oportunidad al personaje más amable de toda la saga de morir una muerte heroica, sino que muere de la forma más cruel y más absurda del mundo. Fijaos cómo es la cosa, que 16 años después aún me siguen dando la hora y aún me siguen echando en cara que me haya cargado a personajes así. No me lo han perdonado. Y he llegado incluso a recibir amenazas físicas. Ha habido gente que ha tratado de pegarme por haberme cargado a algunos personajes. Hay gente que pensaría, tío, pues deberías asustarte por ese tipo de cosas, y yo creo que no, que es en realidad un testamento a que estoy haciendo las cosas bien, que si alguien que es un personaje de ficción es tan importante para vosotros en vuestro día a día, es que algo debo estar haciendo bien con mi trabajo, y os lo agradezco. Y acabáis de ver la demostración de que posiblemente Diego García Cruz sea el mejor traductor europeo que se puede tener. Casi 6 minutos traduciendo, que se llevaron la ovación del público.